Bueno, vamos por el capítulo número 5. Pierre nos esperaba en la estación de Lyon. Caroline se sentó delante y yo detrás con Maxine, mi nieto. Terminarás los deberes con la abuela, dijo Pierre mirándonos por el retrovisor. Era su forma de conjurar la buena suerte y volver a la normalidad. ¿Qué le queda a una mujer de mi edad cuando ya no tiene a su marido, aparte de sus hijos y sus nietos? Pero yo no podía. No podía ser solo la abuela. Lo había sido, siempre lo seré, pero no podía calmarme en la vida cotidiana de mi familia. Lo sentí enseguida. En su casa no encontraba mi sitio. Hablaba poco. Lo que acababa de ocurrir invadió la cena, por supuesto. ¿Cómo no darle vueltas? La conversación giró en torno a la información que nos había proporcionado la policía, aunque muchas otras cosas se cernían sobre nosotros. La avalancha de lo que aún no nos había mostrado, las fotos y los videos que había mencionado delante de mí, y seguramente delante de David, Caroline y Florian. Yo no tenía la intención de ver más. Sabía lo suficiente. Dominique ya no era más que un monstruo para sus hijos. Era muy doloroso escucharlos. Entendía la conmoción, el dolor y las terribles dudas que los acechaban. Entendía que los cimientos de nuestra familia se tambaleaban, pero no quería que los destruyeran. Los habíamos querido y los habíamos mimado. En el fondo, era como mi perro, Lacón. Estaba perdido. No entendía lo que pasaba. Caroline le cogió manía de inmediato. No soportaba tenerlo en su casa. Me recuerda demasiado al otro, me soltó. Su padre ya no tenía nombre. No lo quiero en mi casa, insistió. Pero yo me aferraba a él. Era lo único que me quedaba de los últimos años. Le di una vuelta por el jardín y luego volví con él a la habitación de invitados de la casa de mi hija. Necesitaba estar sola, cerrar la puerta. Respiraba mejor, avanzaba a mi ritmo, recuperaba mis palabras, el hilo de mi historia, un relato antiguo, firmemente anclado en mí. Ahora, atacado por todas partes por la policía y por nuestros hijos, pero que me resultaba imposible borrar de un plumazo. Los últimos 50 años no habían sido solo una mentira. El día que nos conocimos en la cocina de André, la timidez de Dominique, nuestra primera noche juntos en su casa sin amor y nuestras carcajadas incluso ante la adversidad no habían sido solo un engaño. Su dulzura tampoco. De jóvenes pasábamos horas hablando. Trata de entenderlo desde la parte humana de él, ¿eh? O sea, trata de entenderlo desde... ¿Cómo es que llegaste a ser este monstruo? Creo yo que ella está tratando de ubicar el momento en que... ¿Por qué carajos le hizo esto a ella, no? Habiendo sido su pareja de la vida, pues, ¿no? Él no intentaba quedar por encima de nadie. Al hacerse mayor fue volviéndose más asertivo y después con el paso del tiempo es cierto que empezó a levantar la voz cuando le llevaban la contraria. No le gustaba que no estuviéramos de acuerdo con él, pero a mí no me impresionaba. Yo podía plantarle la cara y nuestros hijos también, que eran ya mayores. Nunca les puso la mano encima y solo fue violento conmigo una vez, cuando creyó que iba a abandonarlo. Sin duda yo no supe interpretar la evolución de su personalidad, sus arrebatos autoritarios, pero porque no le impedían reírse con nosotros y cantar en el coche, porque no eran órdenes. Yo no me habría quedado 50 años con un tirano, aunque los últimos meses habían sido difíciles. De repente alzaba la voz. Eres como tu padre, le decía, y tú te pareces al tuyo, al Guillot, que se baja los pantalones. Me contestó un día sabiendo el daño que me hacía. Sentía que el cerco estaba cerrándose.
Yo tenía que repensar mi vida y buscar los momentos y las señales que no había sabido descifrar. ¿Y por qué mis dolores, mis olvidos y mis problemas de salud se habían bastado para detenerlo? ¿Por qué se lo había tomado a broma la mañana que lo llamé, muy preocupada? Me daba la impresión de que estaba rompiendo aguas. Los problemas ginecológicos se sumaban a mis pérdidas de memoria. Se rió. Pero, ¿a qué te dedicas durante el día? Un cuerpo de mujer que expulsaba flujo cuando ya no tenía edad, para ello era sospechoso. Claudia, en Spotify no los subo, por falta de tiempo. Los estoy subiendo en mi canal de YouTube. Miren, aquí está mi canal de YouTube. Es Sophie Max. Ahí oye, de hecho ahí está la portada del libro. Voy a estar subiendo los en vivos para quienes no puedan estar aquí todo el tiempo, no X o Y, Z. Ahí van a estar en el canal de YouTube. Como, pues así como está aquí, tal cual lo subo. ¿No? Perdón, ¿eh? Se rió. ¿Pero a qué te dedicas durante el día? Un cuerpo de mujer que expulsaba flujo cuando ya no tenía edad, para ello era sospechoso. Por lo tanto, la mujer era sospechosa. No me quedó más remedio que reírme con él, reírme con mi torturador. Más tarde le diría a la policía y después a los jueces que no me hacía daño porque estaba dormida. Pero cuando lo llamaba, cuando le decía que estaba agotada, que me salía un líquido extraño de la vagina, sentía dolor. Cuando me pellizcaba con fuerza la piel del dorso de la mano para evitar que mis olvidos me engulleran, para asegurarme de que no había perdido la sensibilidad, para calmarme y decirme, sí, sigues aquí, estás viva. Tenía miedo y él lo sabía. Estoy condenada, Mino, le decía segura de que me moriría como mi madre. No, no tienes nada, me tranquilizaba. Pasé 10 años de médico en médico, haciéndome pruebas, ecografías, tratamientos para los óvulos, pruebas neurológicas. 10 años delante de médicos que me miraban como diciendo que a mi edad una mujer ya no puede esperar gran cosa, que debería relajarme y dejar que el tiempo continuara con su demolición. Ni una pregunta en el aire, jamás, ni un diagnóstico, y Dominique, que lo sabía, a mi lado. En realidad mis problemas de salud empezaron cuando nos mudamos a Massán, es decir, cuando yo ya no trabajaba y pasábamos todo el día juntos. Pero, ¿cómo iba a sospechar de él? Poco antes de jubilarnos habíamos dibujado un círculo en un mapa entre Valence y Marsella. Iríamos a vivir allí, al sol. Los dos habíamos empezado a trabajar tan jóvenes que teníamos tiempo por delante. Él había pensado en Ariège, pero me negué porque estaba lejos de todo. Yo quería una ciudad cerca, el TGV, para ir a París, a ver a nuestros hijos y una piscina para que vinieran en las vacaciones. Él había pensado en Ariège, no sé dónde es o qué es Ariège, pero dice que ella se negó porque estaba lejos de todo. ¡Ay! Me hace pensar cosas. Fuera Cuno, sí, por supuesto que sí, fuera Cuno, me cae re gordo ese vato. Muchas gracias, Lau. No quería perder el contacto con ellos. ¿Intentaba él aislarme? El esplendor de los paisajes de Vaucluse al pie del Mont Ventoux consiguió que nos pusiéramos de acuerdo. Llegamos el 1 de marzo del 2013. Teníamos 60 años. ¿Lo tenía él ya todo planeado? Por la investigación que me enteré de que sí. Pero esa noche no podía desentrañarlo, ni las siguientes. Un inmenso desorden reinaba en mi cabeza, una auténtica cacofonía que extrañamente me llevaba de vuelta
a nuestros primeros tiempos, como una ola que te lanza a la arena. Tenía que protegerlos, aislar nuestro pasado del presente y preservar a toda costa la chispa de cuando nos habíamos conocido. No podía haberme equivocado. Ese hombre iba a amarme. Lo había pensado con tanta fuerza que había oído esa promesa. Todavía noto la sensación que me invadió al conocerlo. Hoy me quema, me hace daño, pero nadie me la quitará. Él me ofrecía el cariño y la confianza que tanto había echado en falta. Me miraba como lo hacía nadie, con intensidad y ruborizándose. Ya no era la chica fea y gorda a la que mi madrastra denigraba. No me ahogaría en los ojos tristes de mi padre. De repente ya no temía las miradas ni a los demás. La felicidad me había encontrado por fin. Nos había encontrado inmediatamente después de nuestra boda en Assay-le-Ferron. Dominique vino conmigo a París. Mi padre le había conseguido trabajo como electricista. Yo había encontrado un piso en alquilar en la urbanización Les Ombragues, en Brunoy, en el departamento de Sone. Un piso de una habitación en la planta baja de un edificio nuevo de 3 plantas en medio de un parque. Quería que Dominique estuviera rodeado de naturaleza, porque había crecido entre campos y árboles. Al principio no teníamos nada. Solo un colchón sin somier encima de cartones para aislarlo del frío del suelo. Un hornillo de gas para prepararnos la comida. Dominique había hecho un armario. Nuestra escasez era el símbolo de nuestra libertad, el precio de nuestra huida. Nos reímos a todas horas. Yo llevaba botas blancas por encima de la rodilla con falda corta, como estaba de moda. Me llegaba el eco de nuestra época, la lucha por la píldora, el aborto. Lo entendía, pero no era mi tema. Mi victoria era crear una vida familiar de la que había estado privada, de la que todos mis seres queridos habían estado privados. David nació un año después. Le puse el nombre del pintor que le había devuelto su madre al emperador. Dejé de trabajar porque no quería dejar a mi hijo con nadie. Dominique ya era jefe de obra de Trindle. Un subsidio de vivienda nos ayudaba a llegar al final de mes. Éramos felices. Salíamos adelante. Pero cuando llamaban a Dominique para una reparación nocturna, yo dejaba la luz de la habitación encendida y ponía la radio. Escuchaba a Gonzague Saint-Brice en Europe 1. Me gustaba especialmente la Gnosienne número 1 de Éric Satie, que abría el programa. Ligne Ouverte, a medianoche. Él atendía a oyentes que llamaban para contarle sus penas. Yo podría haberle contado la mía. Estaba esperando a que Dominique regresara. Me daba miedo quedarme dormida. Todo volvía a mí esa noche en casa de Caroline. Ya no sé en qué orden me llegaban los recuerdos. Seguramente todos a la vez, lejanos y cercanos. ¿Cómo había podido destrozarlo todo, arrojarme a los lobos y sacrificarme? ¿Cómo había podido convertirme en esa mujer inerte, casi muerta? Sola en la oscuridad, dirigía mis preguntas unas veces a él y otras a mis hijos. Ellos, que a veces nos decían, nuestra infancia es sola. No podían entender nuestro fuerte vínculo, lo mucho que habíamos luchado y la mala corriente que habría podido arrastrarnos. En mi cabeza empezaba una batalla entre la oscuridad y la luz. Yo había convertido la chispa de nuestro encuentro en una llama. Tenía que soplar y apagarla para siempre, como parecían exigir David y Caroline. Eso significaba abrir los ojos y encontrarme desesperadamente sola en la oscuridad de la noche, en una habitación que no era la mía, con la respiración jadeante de mi bulldog como única compañía. No podía. La vida no puede volver a vivirse. Si lo borro todo, estoy muerta y desde hace mucho tiempo. Ahí termina el capítulo número 5.
Muchas gracias, Lau, muchas gracias por el regalito, muchas gracias. Sí, uno no, nos, afortunadamente uno no ha pasado por este tipo de cosas, pero esta perspectiva que nos da la gran Giselle, porque aparte es una persona adulta mayor, es una abuela, ¿no? La, la, la gran incógnita que nos ofrece en este capítulo es en qué, otra vez, la víctima se culpa a sí misma, en qué momento no vi que era un monstruo, por qué no lo noté yo, ¿no? Esta culpabilidad de las víctimas, la vergüenza, en qué fallé yo, ¿no? Sí, él es un monstruo, pero en qué momento a lo mejor yo hasta me convertí en ello, ¿no? Es este verse y preguntarse, a ver, es que yo lo vi bien porque era un buen hombre, era un buen muchacho, trabajador, tuvimos hijos, hicimos esto, trabajamos en conjunto porque cuando es pareja, cuando uno es pareja, ya no es uno, uno también funciona, piensa, también en la función de el otro. ¿En qué puto momento, dice Giselle, en qué momento di pie, en qué momento pasó, qué pasó para que hicieras esto conmigo, ¿no? También sí, escrutinio social, claro, por supuesto. Y obviamente sus dudas son tan legítimas. ¿En qué, en qué momento? Si yo viví con él desde que éramos chamacos, ¿en qué momento no me di cuenta, no? Se pregunta ella. Y lo que me sorprende, y supuestamente, bueno, por supuesto a ella le sorprende, es 10 años yendo a los médicos, haciéndose resonancias, exámenes, yendo con un especialista, con otro, 10 años, él a su lado. Y los doctores le decían porque no encontraban otra cosa más, era, ¿sabe qué, señora? Pues está usted ya en declive, deje que las cosas pasen, ya es así. Escuchando esto, él a su lado, sin decir absolutamente nada, y también siendo que muy psicópata el pedo, ¿no? De que le dicen eso a tu esposa y que ningún médico haya descubierto por ancas o mangas lo que le hacía a él, ha de haber sido un pinche triunfo cabrón para él, riéndose por dentro, no, ay, no. Y lo peor es que, se reía, ¿no? Se reía él, según lo que entendí en este capítulo, que dice que producía ella cierto líquido vaginal, ¿no? O sea, la lubricación. Tal vez de las personas con las que metió este vato o ella misma, su cuerpo así reaccionaba, ella se veía y decía, o sea, ¿cómo? ¿Por qué lo produzco? ¿No? Y entonces, en chiste, en broma, el vato le decía, pues, ¿quién sabe qué haces, eh? ¿Con quién sabe con quién te andas metiendo? En broma. Y ella, pues sí, porque el proceder de la mujer es sospechoso, dice en la lectura. Y se reía. Y ella también, al no saber. Y él por dentro riéndose. Ay, no me lo imagino, súper malvado. Sus hijos también le dan fuerza. Sí, para continuar. Qué padre, qué chingón que tenga hijos. Qué chingón que tenga hijos porque a pesar pues, de la incomodidad que tiene, como nos dice ella en este capítulo, de las pues del cuestionamiento, una cosa es ser hijo y otra cosa es ser pareja, otra cosa es ser padre y otra cosa es ser pareja y esposo, ¿no? Entonces las perspectivas obviamente están en sintonía en el coraje, en la decepción, ¿no? Pero en la forma de ver a esa pareja pues es diferente, ¿no? Pero la sostienen. Y qué bueno porque... Y obviamente no la tenía, no la podías dejar sola, porque en esa soledad uno no sabe, ¿no? Sí, tuvo la fuerza de que su caso se diera a entender, ¿no? Que fuera fuerte. Wow, me está dando una perspectiva que yo nunca había tenido. Dejarse, ajá, alejar el anonimato. Y hoy, fíjate, estamos leyendo un libro de ella, con su cara feliz, radiante, ¿no? Obviamente con todo esto, este bagaje detrás, tremendo.
Bueno, vamos por el capítulo número 6. Disculpen si comento mucho, pero si no comento, si no le meto otras cosas que no sea la lectura, me bajan el video en el canal del Tutú por derechos de autor. Bueno, vamos con este capítulo 6. A la mañana siguiente tenía muchas cosas que hacer. Primero un análisis de sangre, ver si tenía VIH, o sea, cierto. Sí, claro que sí, Lau, porfa. Ver si tenía VIH, sífilis, herpes. Ay, sí. O sea, añádele ese rollo, ¿eh? Todas las porquerías que deja el sexo con desconocidos. Lo hice con calma, sin entrar en pánico. Mi cuerpo no recordaba nada. Era mío y no del todo mío. No recordamos el bisturí en la carne al salir del quirófano. Después tuve que pedir cita con una psicóloga de Versalles que había encontrado Pierre. Ella entendió que era urgente y me dio hora para el día siguiente. Mientras tanto, Caroline había llamado a Florian para que viniera a buscar al perro. Él le contestó que si lo llevaba, se me llevaría también a mí, porque no debíamos separarnos. Pero mi hija estaba decidida a tomar las riendas. Estaba revisando los papeles que habíamos cogido a toda prisa. Nuestras deudas la dejaron atónita. Pasaba las horas muy nerviosa. Préstamos, intereses altísimos, penalizaciones. Yo intentaba relativizarlo. Siempre habíamos tenido problemas de dinero, formaban parte de nuestra historia. Ella lo sabía, porque de vez en cuando su padre la llamaba para pedirle que le prestara pequeñas cantidades que le permitían no superar el descubierto máximo y que le devolvía después. Pero la cruda luz del momento lo cambiaba todo. Escudriñaba nuestra vida como una bomba de relojería, incluso probablemente despertaba recuerdos dolorosos, miedos enterrados que los niños se tragaban para no complicar más las cosas. Caroline tendría 11 o 12 años cuando vio llegar a agentes judiciales y a transportistas que se lo llevaron todo menos su cama y la de sus hermanos sin que su padre interviniera. En ese momento él se encontraba en casa porque estaba en paro y yo en el trabajo. Recuerdo la mirada aterrorizada de mi hija cuando volví. Se había tomado el episodio muy a pecho. Intenté tranquilizarla. No es grave, son solo muebles, ya compraremos otros, le dije. Hice lo de siempre, lo que hacen quienes ya lo han perdido todo, no derrumbarse y aguantar mientras todo se tambalea bajo sus pies. Sin duda eso significaba dejarla demasiado sola e indefensa entre la impotencia de su padre y la aparente indiferencia de su madre. Todo aquello estaba esperando la ocasión para resurgir. Repetíamos exactamente la misma escena, con décadas de diferencia, pero esta vez como adultas. Ella entraba en pánico y yo calmaba las cosas. Siempre habíamos hecho malabarismos. En 1999 incluso nos habíamos divorciado sin separarnos, para evitar que me embargaran el sueldo para pagar las deudas de Dominique. Volvimos a casarnos en 2007. Quizá David, Caroline y Florian habían llegado a la conclusión de que nuestra economía se había saneado y que sus padres eran una pareja milagrosa, inseparable como ninguna otra. Es muy posible que la casa de Mazán acabara de convencerlos. Se había convertido en el escenario de sus vacaciones y la de sus hijos. Abrir la puerta de cristal del salón, verlos correr hacia los columpios y las hamacas del jardín, que mecía la brisa, después saltar a la piscina, que destapábamos cada verano, verlos crecer, aprender a nadar, coger confianza y luego, al anochecer, recoger el bonito desorden húmedo que habían dejado las patatas fritas, el tobogán y la manguera enredada. Siempre me habían hecho sentirme muy tranquila y realizada. Estaba por encima de nuestras posibilidades, por supuesto, era demasiado idílica para nuestros humildes orígenes y la caótica trayectoria profesional de Dominique. Obviamente la casa no era en propiedad, pero nada me preocupaba mientras pudiera pagar los 1.200 euros del alquiler. Vivíamos de mi pensión,
Dominique pagaba sus deudas. Me da la impresión de que estás apretándonos el cinturón porque ya no viajan, nos dijo un día David preocupado. Le contestamos que nos bastaba con estar en el sur. Caroline se enfureció. Gritó que le embargarían la casa y sus bienes porque su padre estaba en la cárcel y era insolvente. Yo intenté hacer que entrara en razón y explicarle que nadie iría a por ella. Le dije que pidiera otro préstamo a mi nombre, que no se preocupara. Pero mis palabras solo sirvieron para empeorar las cosas. O yo estaba ciega y era una irresponsable o era culpable. Culpable quizá lo fuera, pero de haberles prometido muchas cosas, una comodidad y una seguridad que nunca habíamos tenido. En vista de la situación era efectivamente una mentira. Esa noche, todo cambió. Caroline descubrió que nuestra sórdida historia se había filtrado a la prensa. Fueron solo unas líneas generales en un periódico del sur del país. Se derrumbó. Me quedé sin palabras, sin aliento. Ya no sabía quién era y mi único instinto fue aislarme con Maxine. Caroline llamó a Florian, que intentó calmarla en vano. Pierre, su marido, tampoco lo consiguió. Yo estaba tan preocupada que le suplicaba que llamara a urgencias para que viniera a administrarle un calmante. Esta vez decidieron que lo mejor era llevarla al hospital. Caroline durmió en la unidad de psiquiatría. Yo en su casa, en la habitación del final del pasillo. Ella estaba aterrorizada y yo también. ¿Se permitía ella los gritos que yo nunca pegué? ¿El desmoronamiento que yo no podía permitirme? Podemos hacernos estas preguntas sin encontrar respuestas, pero esa noche, como las demás, me limité a aguantar y busqué en vano el sueño, negándome a tomar pastillas para dormir. Nunca más. Me hundía de nuevo en mis recuerdos y volví a hablar con unos y con otros, con palabras que al día siguiente somos incapaces de articular. Me indignaba conmigo misma. Me defendía. No quería que mi hija dijera que habíamos hecho las cosas de cualquier manera. Yo era muy cuidadosa. Las zapatillas de deporte blancas que había hecho durar lo máximo posible hasta que las suelas se desgastaron por completo. Y la cantidad de dinero que no debía sobrepasar en el supermercado cada semana, aunque eso significara volver a dejar productos en las estanterías. Y el depósito de gasolina del coche que nunca llenábamos. Poníamos la gasolina justa para unos días. Solo lo llenábamos cuando nuestros hijos venían de vacaciones a Mazán. Íbamos a la gasolinera el día antes de que llegaran y le pedíamos al encargado que nos pasara el cobro hasta el mes siguiente. No queríamos que se sintieran limitados ni privados de nada durante sus vacaciones con nosotros. Siempre habíamos hecho lo mismo, malabarismos, con descubiertos y créditos al consumo para financiar sus estudios, sus bodas y sus viajes. Así que, en mi noche en vela, volví a aferrarme a los gestos, a los objetos y a las pequeñas cosas que nos llenan, a que nos dan la falsa sensación de llenarnos. Era muy difícil abarcarlo todo, pero me justificaba y de repente me culpaba por no haber visto nada, por no habernos protegido mejor. Una vez, en Mazán estuve muy cerca de la verdad. Vi unas extrañas manchas decoloradas en un pantalón amarillo que acababa de comprarme en rebajas. Eran indelebles, como salpicaduras de lejía inexplicables. Intenté entenderlo, repasar mis movimientos del día anterior. ¿Qué había hecho? ¿Qué había manipulado? Una inmensa niebla cubría por completo ese día. No recordaba nada. ¿A qué hora me había levantado? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué había comido? ¿Se había salido de casa? Absolutamente nada. Así que le dije en broma a Dominique que estaba haciendo bricolaje. Oye, Domi, ¿no me estarás drogando? Se echó a llorar. ¿Cómo puedes decirme algo así? Al instante el sentimiento de culpa se apoderó de mí. Le había hecho daño. Le pedí perdón. Hoy me doy cuenta de que fue la primera vez que fui consciente de mis pérdidas de memoria.
No fue la primera vez que perdí la memoria porque el episodio sucedió en septiembre del 2013, pero sí la primera vez que me di cuenta. 2013, se dio cuenta en el 2013. Y también me digo que quizá en el fondo, muy en el fondo, no confiaba de todo en él porque lo había acusado. Pero fue en tono de broma, una broma pesada que descarté de inmediato. Entonces, ¿por qué se había echado a llorar? ¿Para recordarme el pacto contra el dolor que había sellado nuestro encuentro? Él me confundía. Sus lágrimas deberían haberme alertado y así repasaba mi vida una y otra vez. No era más que una espiral, uno de esos tornados que arrastran todo a su paso, pero me aferraba a lo que había amado. No me hundiría. No se queda en casa de su hija, me dijo la psicóloga al día siguiente, cuando le conté cómo estaba Caroline y sus reproches. ¿No tiene a dónde ir? A casa de mi hijo. Florian vino a buscarme. Cogí mis maletas y a mi perro y me mudé a su casa. Estaba agotada. Ya no controlaba nada. Dejaba que las cosas sucedieran. La maquinaria judicial se había puesto en marcha y decidía por mí. Ahora tenía una abogada que mi yerno me había recomendado 2 días después de que les hubiera contado lo sucedido. Había hablado con ella por teléfono una noche en Masan y nos vimos por primera vez el día de mi cumpleaños, el 7 de diciembre. Creo que la sorprendí. Imaginaba que yo sería una mujer destruida, a una guerrera. No era ninguna de las dos cosas. Ella también me desconcertó a mí. Esa mujer rubia con una reputación consolidada llevaba el pañuelo Hermès de la burguesía parisina, pero sin sus actitudes. Se dirigió a mí de entrada en un tono amistoso. Para mí, que había caído en un mundo que no era el mío, resultaba tranquilizador e inquietante a la vez. Queridas mías, nos decía Caroline y a mí. Habló de preparar el divorcio. Le dije que sí, pero como en el caso de la denuncia, no lo había pensado. El 14 de diciembre me presenté con ella por primera vez ante la jueza de instrucción del juzgado de Aviñón. Como llegamos temprano, nos metimos en un pequeño despacho para preparar el encuentro. Nuestra abogada sacó algunas fotos del expediente. Quería que yo las viera porque la jueza iba a mostrármelas. En la comisaría solo había visto 3. Ella me enseñó varias, también en mi dormitorio. También yo, inerte, siendo violada. Solo cambiaba la fecha y el nombre del delincuente. La detuve. No quería ver más. Entonces sacó las 2 fotos de Caroline. Yo no las había visto. Están hechas en la oscuridad. Se me encogió el corazón. No se reconoce a Caroline de inmediato. Su rostro está oscuro. Se la ve tumbada de lado. En una lleva una sudadera y en la otra una camiseta de tirantes y unas bragas beige. Tiene los brazos juntos, como cuando se duerme en posición fetal. Dios. Caroline parece dormida. Las fotos son abyectas y muestran la insoportable mirada incestuosa que su padre había posado sobre ella. Las miré con atención. Intentaba reconocer la habitación, descubrir en qué momento de los últimos 10 años las había hecho. Por más que pensara, no recordaba que hubiera estado alguna vez solos bajo el mismo techo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba yo? La foto era tan oscura que no podía responder enseguida. Levanté los ojos. En el fondo, con las mías podría arreglármelas. Alejaba el peor escenario posible al que mi hija se dirigía. Queridas mías, seguía diciéndonos la abogada. Nos pidieron que fuéramos al despacho de la jueza. Wenola Journot era joven, tanto que creí
que era la secretaria judicial. Pero la secretaria se unió a nosotras y era aún más joven. Al imaginarlas mirando las fotos y los videos que yo me negaba a ver, sentí vergüenza. Habría podido ser su madre y me entró el pudor de ser una mujer mayor. Nunca había temido envejecer, pero de repente me vi atrapada por su mirada. Habría querido que no vieran esos horrores, habría querido protegerlas de ellos como me protegía a mí misma. La jueza me preguntó si tenía algo que añadir a lo que ya le había contado a la policía. Le hablé del puzzle que se montaba y se desmontaba en mi cabeza día y noche, de los miles de piezas que intentaba ensamblar en vano. Obviamente no le hablé de los buenos recuerdos que me asaltaban. Esos no le interesaban, esos me los guardaba para mí, como una manta con las que nos tapamos cuando tenemos frío. Esos ni siquiera mis hijos querían oírlos. Le hablé de momentos que habían sido señales que yo no había visto. Y me extraña broma cuando descubrí las manchas en mi pantalón amarillo y del aperitivo que me sirvió, que se apresuró a tirar por el fregadero cuando le comenté que tenía un sabor raro. Lo mismo sucedió con una cerveza que de repente se puso verde. Cada vez tenía que localizar el episodio y fecharlo para entender cuándo había empezado todo. El aperitivo fue en Villiers-sur-Marne, sí, lo que significaba que había empezado a envenenarme en 2011. De todas formas, la jueza sabía más que yo. En su expediente las fotos y los videos estaban fechados, clasificados y numerados. Hijo de su puta. Era meticuloso el hijo de su perro. Yo solo tenía el vago recuerdo de mis pérdidas de memoria, de mis hijos y mis amigos que me preguntaban preocupados, ¿no recuerdas que hablamos? Y así me enteré de que me drogó el 13 de octubre del 2020, es decir, poco después de que lo hubiera detenido filmado a chicas por debajo de la falda en Leclerc, después de su confesión, sus lágrimas, sus promesas y su dolor ante la idea de perderme. Y también el 10 y el 21 de octubre, la noche que volví de París, a donde había ido a cuidar de los hijos de David. Recordaba muy bien ese día. Él vino a buscarme en la estación de tren. Llegamos a casa a las 4 de la tarde y me sorprendió encontrar la cena lista en el horno. Tenía preparado un puré de patatas en 2 platos. Porque a él le gusta con mantequilla y a mí con aceite de oliva y perejil. En el mío había echado lorazepam y solpidem. Cenamos temprano. Lo que pasó después se me escapa. En el despacho de la jueza me di cuenta de que durante ese mes de octubre las violaciones fueron más frecuentes. Sin duda sabía que eran las últimas, que los policías que le habían confiscado el teléfono y el ordenador habían encontrado sus videos. Sabía que en cuanto cruzara la puerta de la comisaría el 2 de noviembre no saldría en libertad. Yo era el juguete de sus salvajes fantasías por última vez. ¿Cómo era su vida sexual con Dominique Bellicot?, me preguntó la jueza. Era una pregunta a la que en ese momento me costaba responder. Creía que teníamos una vida sexual normal, incluso mucho mejor que la de la mayoría de las personas de nuestra edad, porque todavía hacíamos el amor 5 o 6 veces al mes. Era más bien a petición suya. Siempre había tenido más apetito sexual que yo, pero pensaba que era lo normal entre hombres y mujeres. Él había cambiado mucho en 50 años. Ahora me doy cuenta de que las primeras señales llegaron con mis embarazos. El primero siempre es una aventura emocionante e intimidante, y él estuvo a mi lado, atento y loco de contento por el nacimiento de David, que salió de mi vientre en pocos minutos. Durante el segundo seguía feliz, quería tener hijos, pero un día
Me dijo que las mujeres embarazadas no estaban guapas. No sé si le contesté, pero si todavía lo recuerdo es porque sentía la quemadura o más bien la frialdad de una mirada masculina a la que solo le preocupa su deseo. Y mi cuerpo iba a hincharse y a volverse aún más animal. El parto de Caroline se alargó tanto que Dominique tuvo que marcharse a trabajar. En esos momentos no existía la epidural, así que aguanté sola las contracciones que me desgarraban la pelvis. Estaba exhausta. Murmuraba que iba a morirme. Y después llegó ella, una niñita maravillosa, y todos mis temores se desvanecieron. Me encantaba dar de mamar a mis bebés, seguir unida a ellos, absorbida por ellos. Me encantaba su olor, su suavidad, cubrirlos de besos. Me encantaba ser madre. Estaba conmovida y con el cuerpo dolorido después del parto. Solo tenía energía para mi hija y su hermano mayor. Dominique se volvía cada vez más insistente, como si al verme tan centrada en la maternidad quisiera recuperarme. Se impacientaba y tenía prisa por reanudar nuestra vida sexual. La madre le arrebataba a la mujer. Cuando poco a poco recuperé las fuerzas y el deseo, me sugirió algo nuevo, la felación. A mis 27 años no tenía ni idea de lo que era. Había crecido en un cuerpo que no me gustaba, atacada constantemente por mi madrastra y sin que nadie me hablara de sexualidad, por supuesto. Como tantas chicas de mi generación, estaba convencida de que el amor y la familia me salvarían. En aquel entonces no lo expresaba así. En nuestra mente se insinúan creencias muy antiguas que gobiernan a los vivos. En mi caso estaba casi aún más arraigado. No buscaba una vida decente, sino el más potente de los consuelos. Me había casado con mi primer amante, que todavía era torpe y tímido. Ahora me pedía felaciones. Se las hice. ¿Para proporcionarle placer? Sí, pero no sentía que estuviera cumpliendo órdenes. Formaba parte de una relación que evolucionaba, que no se apaga. Le proporcionaba placer porque nos encantaba reírnos, bailar, viajar y vivir juntos. Después me pidió otra cosa. Hay una parte de ti que no tengo, me dijo. Hablaba de sodomía. Jamás, le respondí. No insistió. Fue ahí, ¿verdad? Así que podía negarme. En nuestra casa no mandaba él. También le dije que tirara sus juguetes íntimos a la basura. No lo hizo. Porque la policía los encontró, la jueza me habló de ellos. Aunque me había sorprendido su juventud, el hecho de que fuera mujer me tranquilizaba. Es posible que, como todo el mundo, pensara que yo no me encontraba lo bastante afectada, que no le guardaba el suficiente rencor y que no estaba lo bastante furiosa. Quizá al escucharme le parecía ingenua. Le repetí que creía que era feliz a pesar de nuestros problemas. Estaba contenta con mi pequeña vida. Lo expresé así. En mi pequeña vida había altibajos, hombres que pensaban que el sexo, más que las mujeres, era una ley de la naturaleza desde la noche de los tiempos. Cuando mi nuera Aurore, la pareja de Florian, sorprendió a Dominique masturbándose en su despacho, le confesó a Florian la vergüenza que había pasado y él me lo contó. De inmediato lo comenté con Dominique, que me contestó: todos los hombres lo hacen. No supe qué decirle. Seguramente me habría estremecido de horror si hubiera sabido lo que él veía mientras lo hacía, pero en ese momento no lo sabíamos y yo solo utilizaba el ordenador para hacer cuentas. No sentía ninguna curiosidad por internet ni por las redes sociales y no era consciente de en qué medida habían cambiado las relaciones humanas. En mi pequeña vida siempre había creído que un hombre peligroso era necesariamente brutal, que amenazaba y pegaba a su mujer. Dominique no era así. Es cierto que en los últimos meses, quizá incluso años, nuestra sexualidad no era tan tierna y prefería colocarse detrás de mí sin mirarme a los ojos. ¿Remordimientos? ¿Estaba avergonzado? ¿En qué pensaba cuando me miraba? ¿En nosotros? ¿En sus fantasías? Me había sugerido que me depilara todo el cuerpo, pero también me había negado.
¿Qué siente ahora si piensa en Dominique Pelicot?, me preguntó la jueza. Me da asco, me siento sucia, mancillada y traicionada. Esta es la respuesta que consta en el acta. Faltan mis tartamudeos y mis dudas. La justicia debe avanzar. A veces digo mi marido. Me corrijo enseguida y digo el otro, como Caroline. O ese señor, como se llama a un desconocido. Una vez se ha notado que lloro. Es cuando le digo a la jueza que lo que he perdido todo. Lo que hace que me salten las lágrimas es el vacío, el hundimiento, la llegada a la estación de Lyon. No lo que me han hecho. Lo que me hace que me salten las lágrimas es el vacío, el hundimiento, la llegada a la estación de Lyon, no lo que me han hecho. Eso no lo recuerdo. La jueza me propuso ver unos videos. Me negué rotundamente. En las últimas semanas pasaba muchísimo tiempo en la ducha. Necesitaba lavarme y frotarme porque me sentía sucia por todos esos hombres violando una muerta. Güey, qué fuerte. Gracias, Javi, gracias, Lau, por los regalos. Era la impresión de que me dejaban las pocas fotos que había visto, el sueño mezclado con la muerte. Unos días después me presenté en la unidad médico-judicial de Versalles. Mi cuerpo era una prueba. La médica forense Anne Martinant Sainte-Beu me explicó que el análisis de mi pelo mostraba rastros de medicamentos a pesar de que me lo teñía a menudo. Era la prueba de una intoxicación con altas dosis. Me hizo muchas preguntas sobre mis pérdidas de memoria, su frecuencia y su intensidad. Le contesté con calma. Estaba tranquila, ya no las sufría. Por lo tanto, era reversible, lo que evidencia que, lejos de él, yo estaba bien. Lo sabía, pero no había sabido interpretarlo. Dominique se había ocupado de hacerlo antes que yo. Me repetía que me entregaba tanto a los niños que mi cuerpo cansado se descomprimía cuando volvía a casa. Su hermano Joel, que era médico, por cierto, decía lo mismo. Habrá que ver al hermanito, y médico. ¿De dónde consiguió el medicamento el baboso este? Habrá que ver. El cerebro sabe lo que hace. Es como cuando la aspiradora se desconecta cuando la bolsa está llena. Me dijo cuando le conté mis pérdidas de memoria. Pasemos por alto el techo de que comparara el cerebro de una mujer con una bolsa de aspiradora. ¡Ay, hijo de su perra! Pendejo. Conocí a la familia de Dominique desde hacía demasiado tiempo para ofenderme. Además, su vulgaridad no hacía más que subrayar la dulzura de Dominique, la que siempre había tenido conmigo, que lo diferenciaba de los hombres de su familia. Pues de ahí viene familia, ahí viene. Seguía creyendo en ella cuando me acompañaba al médico y pedía citas para tranquilizarme. No vi que controlaba mis emociones y que respondía a mis preguntas incluso antes de que me las hubiera planteado. Me preocupaba que yo comentara mi situación lo menos posible con mi hija y mis hijos. «Vas a preocuparlos», me decía. ¿Cómo pude ver dulzura donde solo había manipulación? No entré en la consulta de ginecología hasta las 9 de la noche. Era tarde tanto que la doctora, como para mí, le costaba asegurar los estribos del sillón del reconocimiento. Cuando por fin lo consiguió, deslicé los pies descalzos como toda mujer ha hecho al menos una vez en su vida. Nuestros pies sobre el frío metal, nuestras nalgas desnudas en el borde del sillón, las piernas abiertas para que nos vean por dentro, para que vean lo que nunca vemos de nosotras mismas. Lo he dicho muchas veces en los últimos años, a una edad a la que ya no vamos tanto al ginecólogo. Ya no tomamos anticonceptivos, ya no nos quedamos embarazadas, ya no deseamos tantos hombres y también nosotras deseamos menos. Solo tenemos que controlar los dolores de un cuerpo que se reseca y el riesgo de cáncer.
El primer espéculo me hizo daño. Buscó una más pequeña. No vio ningún desgarro. Dominique añadía un potente relajante a las pastillas para dormir. Así que mi cuerpo se distendía, se dilataba, lo que explicaba que no me doliera nada al día siguiente. La doctora me lo preguntó como tantas mujeres se lo preguntarían después de escuchar mi historia. Pero en ese momento solo lo sabíamos mis hijos y yo. Los médicos que me habían atendido nunca me habían tomado muestras como estaba haciendo ella, ni se les había ocurrido buscar enfermedades de transmisión sexual. Me habían tratado una inflamación del cuello uterino y me habían prohibido la actividad. Ahora los análisis mostraron la presencia de gran cantidades de bacterias y un virus de papiloma que había que controlar, porque puede degenerar en cáncer. ¡Ay! Me recetaron antibióticos potentes. Por lo demás, no tenía Alzheimer. No tenía un tumor en el cerebro como mi madre. La vida me enviaba un mensaje contradictorio. Todo se había hundido, pero yo estaba bien. Teníamos que vaciar la casa de Mazán. Florian se llevaría el sofá de cuero, la bici y la moto. Era más fácil empezar dándole cosas porque estaba mudándose. Alquiló una furgoneta y fuimos los dos a finales de diciembre. En la casa todo estaba como lo habíamos dejado hacía un mes. Recorrí las habitaciones reuniendo todas mis fuerzas, buscándolas en lo más profundo de mí. Tras la muerte de mi madre, cubrieron todos los muebles de nuestra casa con sábanas blancas. Aquí, lo que no nos lleváramos, lo venderíamos por internet. Hicimos fotos, puse precios muy bajos para venderlo todo rápido. Había avisado de que dejaría la casa a mediados de febrero. Sylvie se encargaría de abrir la puerta a los posibles compradores de mis cosas. 80 euros por una nevera americana, 40 euros por la placa de inducción, 80 euros por la cama, sí, la cama nueva del señor, y la señora Pelicot, la cama de los horrores. ¿Había muerto yo allí? Después cogí varias cosas para Dominique. Lo único que le había llevado era la pequeña bolsa que la policía me había pedido que le preparara a toda prisa cuando decretaron su prisión preventiva. Ahora estaba en la cárcel de Le Pontet, en Aviñón. Se acercaba el invierno. Temía que pasara frío. Dios. Quería ir a verlo. Quería hacerle todas las preguntas que me atormentaban día y noche, contarle la sensación de fracaso que me perseguía y que seguramente era el único que podía entender. Pero la ley no me lo permitía. Reuní lo que pensé que necesitaba: una toalla, una pijama, un par de zapatos, calcetines, calzoncillos y un jersey. No encontré sus lentillas. Lo metí todo en una bolsa de basura porque sabía que no podía tener una maleta y fui con Florian a llevársela. El vigilante nos dijo que la bolsa no cumplía la normativa y nos indicó una tienda del barrio donde pude comprar una bolsa de tela. El estampado estaba lleno de escudos y se cerraba con una gran cremallera. Dejamos las cosas de Dominique en la recepción de la cárcel y nos quedamos allí plantados un buen rato frente al edificio gris, mirando hacia arriba y pensando que él estaba detrás de una de esas ventanas que quizá nos veía. Todavía nos sentíamos muy unidos a él, al menos yo. Cabrón, cabrón, cabrón. Allá acaba el capítulo 6. Cabroncísimo, no, está... Qué duro, qué cosa tan más dura, ¿eh? Tengo un pinche nudo en la garganta. Qué duro. Perdón que no haya leído sus comentarios, lo voy a hacer ahorita. Lo hago para no pues perturbar la lectura. Cuando perturbo la lectura es porque de plano no aguanto. No soporto, dice hoy la chaviza, ¿no? A ver. Vamos en el capítulo 6. Bueno, acabamos el 6 y ahorita empezamos el 7.
Para quienes no han escuchado los primeros capítulos o ya subí este live, el de ayer, que fue cuando empezamos este libro, en el canal de YouTube. Estoy como Sophie Max y ahí está la portada en su lado izquierdo, que dice podcast y está la portada, ¿no? Del libro. Ahí está, para que lo puedan escuchar a su tiempo, a ese ritmo. Qué cabrón, qué cabrón. Sí, es que no puedes dejar de querer a esa persona hasta que lo razonas, ¿no? Hasta que, no solamente que lo razonas, sino que te cae en el alma, cabrón. Ay, hijo, muy difícil. No quería que pasara frío. Bestia. Wow. La antropología no le va a dar la razón a ese razonamiento. Sin embargo, se explica por qué la gente. ¡Ay, ¿de qué hablan! ¡Nice! Están platicando ustedes. Sí está fuerte, sí está fuerte. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Duele mucho que sintieran unida. Sí, duele mucho porque construyeron una vida. Construyeron el pinche vato culero de mierda. No, no hay palabra para describir esa porquería. Construyó una vida. Pero entonces aquí ya nos desveló más o menos, o lo que ella cree que fue, que la modificación del cuerpo, ¿no? Este egoísmo por parte de este hombre y desafortunadamente de muchos hombres. Y de esta sociedad voyerista, porque nos hemos hecho voyeristas y nos hemos hecho. Ahí hay una palabra, ahorita se me fue, pero que todo gira en relación a la juventud, ¿no? Y no al ser humano en sí, sino todo tiene que ser juventud. Y ya ven que cirugías plásticas y la cuestión de la intimidad solamente son para cierta población, bla, 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 ¿no? Todo es muy de jóvenes, ¿no? No que los jóvenes estén mal, ni no, por supuesto que no. Pero a los jóvenes, desde el otro lado, se les desacredita por ser jóvenes, ¿no? O sea, es contradictorio. Pero siempre tenemos que estar apariencia de los filtros. O sea, una cosa muy clara. ¿Cuándo han visto ustedes que un filtro de adulta mayor o adulto mayor se use seriamente? No se usa como chiste o como tristeza, ¿no? Todo está girado en torno al ser eternamente joven, ¿no? Y pues no, y entonces ahí ella nos dice en el capítulo anterior que, que, que fue cuando el cuerpo cambió porque las mujeres, oh sorpresa, hacen una situación tan biológica, social, maravillosa, es dar vida a un otro ser, que eso es el top, ¿no? Pero pues tiene sus no consecuencias, se modifica el cuerpo, ¿no? Por obvias razones. Y entonces al vato ya no le gustó y entonces ya quiso experimentar otras cosas y cayó en esta estupidez, ¿no? No elegí ser una víctima, pero sí elijo ser la vez que rompe el cristal de silencio. Exactamente. Que si lo vemos un poquito más objetivamente, ella tuvo ese privilegio, eh, como muchas otras no pueden tener ese privilegio, ¿no? Como muchas otras siguen en ese entorno. Y también hombres, ¿no? O sea, también cuánta gente no vive en ese entorno que aunque lo sepan, entre comillas, lo siguen, entre comillas y subrayado, muy subrayado, permitiendo. Lo tienen que aguantar porque no hay otra vía, ¿no? No hay. Por ejemplo, un gran privilegio de ella fue que denunciaron y entonces la policía acudió. Aquí denuncia uno. La chingada pinche policía de mierda lo que hace es victimizar a quien está en ese apuro. A veces ni siquiera acuden. Ya no para un caso así, para un delito normal, pues nunca acuden. Yo vivía antes, ahorita vivo en Coatepec, Veracruz, pero antes vivía, si de por sí ahora vivo en una zona medio rural, antes vivía en una zona muy alejada, rural. Pedíamos patrulla, cabrón, por un robo, por algo. Nunca llegaba la pinche patrulla. Y ya después nos decían, pues no llegamos porque ustedes no valen, no cuentan. Da coraje.
de tu canal. Lo acabo de buscar, pero no lo... Ay, no aparece. Hay algo otra. Es este, miren. Este. Así se ve. Le puse mucha cosita. Ahí le mucha cosita. Sophie Max. Ahí. Si no se los paso por el WhatsApp, el enlace. Ya está todo completo el live, así en corridito. Sophie Max Maca. Sophie Max, así miren. Así dejen poner más en grandecillo. Sophie Max 9730. Así me lo puso el YouTube. Que usaba la cara de mi marido. Ah, yo no vivía con un hombre, vivía con un extraño. Uf, sí. Fíjense que hoy en la mañana el Arqui estaba, mi pareja, medio serio me preguntó hoy en la mañana. Oye, oí que en tu live dijiste que ibas a platicar conmigo de algo muy serio. Y le digo ahorita no, porque sí me da, sí me deja prepararme y es que sí me da, porque recordé los capítulos de ayer. Y me dice, no, a ver si oí lo que dijiste así, dice, pero no, ya nos pusimos a platicar, dice, no, seguro yo, pero de todas maneras es como una inseguridad, ¿no? Porque pues sí hay gente malvada, ¿no? Espero no crearles inseguridades con este libro, pero sí una duda. Entonces, de todas maneras, siempre fijémonos con quién estamos, porque uno nunca sabe. Uno, desafortunadamente, uno nunca sabe. Mire, esta señora, 50 años, con hijos. Ay, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Bueno. Ah, ya son las 12. ¿Cómo crees? Qué rápido. Mañana me levanto temprano. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Lau. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas bonita noche. Muchas gracias. Si me pueden ayudar a llegar a la meta de los regalitos, se los agradecería un chorro y un montón. Bye, mi querida Lau. Que tengas bonita noche. Bueno, ¿quieren que le sigamos con el capítulo 7 o lo dejamos ya para el lunes? ¿Qué dice la gente, muchachos? ¿Qué dice la gente? Estoy haciendo tiempo porque mi garganta está oprimida. Está oprimida. Gracias, Rey Mares. Muchas gracias por empezar a seguirme. Judita. Le seguimos otro capitulazo. A ver, déjenme ver. Vamos. Nos aventamos otro capitulazo. Otro, vamos. Pero si se van a ir a dormir a la cama, traten de no irse enojados. Yo me voy a ir emperradísima y emputadísima. A las 10:30, cuarto para las 11, Gom, Carlita. No se vayan enojados. Ahorita nos ponemos a ver cañitas. Antes de irnos, nos ponemos a ver cañitas, la pelea del tío Trejo, algo así para que nos emperremos, pero de otra manera. Bueno, vamos con el capítulo 7, ¿eh? Al principio vivir juntos fue como escapar de la tragedia, dejarla atrás, con los castillos y los bosques de Indre. Sí, ándale, mimosa, exacto. Y con las lágrimas de Juliette, la madre de Dominique, que brotaban cada vez que íbamos a verla. Ella le daba vueltas al pasado, un largo camino bajo el apellido Pelicot que yo misma acababa de adoptar. Siempre la vi como una presa, una esposa anulada y aterrorizada por su marido. Desde ahí empieza el pedo. Yo ni siquiera conseguía vislumbrar el menor resto de sentimientos, de sueños aterrados que esa mujer de apenas 1,70 m que, aunque se teñía el pelo, no lograba atenuar el deterioro y la renuncia de su rostro. Me sentía a siglos de distancia de ella. Juliette se había casado primero con André Pelicot, el mayor de los hermanos. Él la abandonó de repente, de la noche a la mañana, dejándola sola y desamparada con sus 2 hijos pequeños. Desde ahí. Entonces Denis, el hermano menor de André, le echó el ojo a su cuñada. Él solo tenía 17 años. Ella era 10 años mayor. Se quedó embarazada tan rápida que todavía no se había formalizado el divorcio. Así que Joel, el primer hijo de Denis, se convirtió en hijo de André en el libro de familia.
Era la ley, una esposa sola podía quedarse embarazada de su marido. Era también como un presagio que anunciaba los malos tratos a su hermano. Dominique nació 4 años después, en su caso reconocido oficialmente como hijo de Denis y Juliette Pellicot. Cuando me unía a la familia, Juliette todavía limpiaba casas, después de haber trabajado en Kodak y haber ido de puerta en puerta vendiendo cosméticos estadounidenses de la marca Avon. Él hacía reparaciones a domicilio para la empresa de electrodomésticos Arthur Martin. Tenía poco trabajo. Algunos días veíamos su vehículo aparcado en los alrededores y distinguíamos su silueta dentro, leyendo un libro de la biblioteca. Solía volver temprano. Su alta estatura, su bigote y su voz grave helaba la casa al instante. Allí tenía el poder absoluto. Fuera, iba de trabajo en trabajo, sin asentarse ni encontrar su sitio, y sin que nadie supiera si él era quien se marchaba o si sus jefes lo despedían. Al principio estuvo empleado en un hotel-restaurante llamado La Croix Blanche de Mamers, en el departamento de Sarthe. Pero el negocio no iba bien, así que Denis Pellicot se llevó a su mujer y a los niños a Indre y se instalaron en los terrenos del castillo de Oublaise. Otro castillo, un gran castillo blanco con torres, que después de la guerra pasó a ser un centro de descanso para veteranos del ejército, un refugio para inválidos en medio del bosque. Soldados con heridas graves y antiguos legionarios de los conflictos coloniales se unieron a los de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, la paz y la prosperidad, el concepto de invalidez se amplió. Además de soldados lesionados, ahora había expresidiarios, personas con discapacidad mental y personas sin dinero o que bebían demasiado. Todos encontraban allí comida y techo. El castillo de Oublaise se convirtió en un refugio para los que no conseguían integrarse en una sociedad en pleno cambio. Eran muchos. La finca crecía tanto que en la radio hablaban de ella, y el padre de Dominique descubrió el lugar escuchando a Pierre Bellemare. Se sentó y se enteró de que allí había trabajo. Seguramente pensó en un territorio con personas frágiles sobre las que podría reinar. Se presentó y se convirtió en el encargado. La familia se instaló en una casita independiente dentro de la finca. Dominique tenía 7 años. A menudo estaba solo. Los mayores, Genevieve y André, se habían marchado. Pronto a Joël lo internaron en el instituto Giraudoux de Chenat y solo volvía a casa los fines de semana. Dominique vivía atrapado entre su padre y su madre, rodeado del ir y venir de hombres a veces lisiados, a veces inquietantes. Tenía que pedalear mucho rato por el campo para llegar a la escuela del pueblo más cercano, donde era un niño de Oublaise, un apestado al que pusieron en cuarentena tras el robo de un caramelo que en realidad había cometido el hijo del farmacéutico. De vuelta en la finca jugaba durante horas con su balón y con amigos imaginarios. Era su vía de escape. El fútbol sería su pasión para siempre. En Mazán teníamos una foto suya a los 9 años con camiseta negra, pantalón corto y botas de fútbol. Seguramente la destruyeron mis hijos en un ataque de rabia, pero algo de él se formó allí, en la linde del bosque, junto a una humanidad perdida. Aún recordaba sensaciones de su niñez, de las que me hablaba a menudo. El recuerdo de una noche en la que se perdió en el bosque, que había que cruzar para ir a buscar la leche, en medio de una tarde de tormenta, en la que sus padres no estaban en casa y se refugió en la habitación de uno de los residentes del castillo, con el que había advertido que tuviera cuidado. El hombre le dio chocolate y al volver a casa le echaron una bronca. Denis Pellicot castigaba según sus reglas y estados de ánimo que solo él conocía. Recurrió al castigo corporal. De todos los peligros, el más amenazante seguía siendo su padre. «Déjalo», le había dicho Dominique a su madre. La primera vez él tenía 14 años y había empezado a trabajar. Se lo repitió. «Déjalo». Pero ella nunca lo haría. Ni siquiera lo pensó. Tenía 10 años más que su marido, quien ya se lo hacía pagar. Juliette estaba sumida en la desgracia.
Ella lo amaba, estaba muy enamorada de Denis, lo habría aceptado todo. Me aseguró hace poco Genevieve, la medio hermana de Dominique, por teléfono mientras recordábamos esta historia. ¿Cómo no aceptarlo? Ella también sabe lo que fue crecer en la aterradora casa de Denis Pellicot. Nunca detalló lo que ocurrió allí, pero en el juicio dijo, como siempre me había dicho a mí, él deseaba a la hija, es decir, a ella, que se había escapado muy joven para casarse cuanto antes. ¿Cómo no preguntarse si el curso de los acontecimientos habría sido diferente si Juliette lo hubiera dejado, si hubiera levantado la cabeza y se hubiera liberado de su control? Denis Pellicot volvió a pasar página. Lo habían contratado como técnico de De Viard, una empresa de electrodomésticos. La familia se mudó al número 90 de la carretera de Tours en Châtillon-sur-Indre, una vivienda social en un edificio de 3 plantas. Para llegar a fin de mes acogieron a Nicole, una niña de los servicios sociales con un ligero retraso mental. Tenía 5 años. Seguramente no esperaba nada de su nueva familia de acogida, porque las anteriores le pegaban. Se aferraba a una muñeca que no soltaba por nada del mundo, una amiga imaginaria que la protegía. Estas son las personas a las que conocí unos años después. Al mes de habernos visto por primera vez en casa de mi tía, en julio de 1971 me reuní con Dominique, que había ido de camping a la isla de Oléron, con sus padres, su medio hermano y su mujer, y Nicole todavía aferrada a su muñeca. A nuestros 19 años aún éramos menores de edad. No dormíamos en la misma tienda de campaña, pero por la noche nos gustaba extender una manta en la playa y contemplar las luces de la costa. El verano siguiente volví con ellos. Incluso llevé a mi hermano, Michel. Denis Pellicot se puso furioso al ver que esta vez colocaba mi colchón junto al de Dominique en la tienda canadiense. «¡Duermen juntos!», gritó. Quiso impedirlo, pero no cedimos. La que lo pagó fue Juliette. No le dirigió palabra, salvo para exigirle sus servicios. Unos años antes, estando también de camping en verano, al parecer Dominique había sorprendido a sus padres en la tienda de campaña. Su madre estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda. ¡Ay, Dios! Y su marido la obligaba a hacerle una felación. Nunca me lo contó. Me enteré en el juicio. ¿Cómo crees? Unos años antes, estando en de camping en verano, el parecer Dominique había sorprendido a sus padres en la tienda de campaña. Su madre estaba de rodillas con las manos atadas a la espalda y su marido la obligó. ¡Ay, hijo de su perra madre! De ahí viene, cabrón. Pinche educación. De ahí viene. Cada vez que pasaba tiempo en casa de los Pellicot, entendí un poco más de dónde venía el hombre al que amaba. De qué huía y por qué se quedaba hasta tarde en casa de mi tía André. Dominique decidió venirse conmigo a París. Escribió su decisión en un trozo de papel que dejó en el estuche de afeitar de su padre. No se atrevía a decírselo. Su marcha era sinónimo de huida. También significaba un sueldo menos, porque aún se lo entregaba a sus padres. Tenía una cuenta bancaria en el Crédit Agricole, pero era yo la que ingresaba un poco de dinero cada mes para nuestros proyectos futuros. Y dada la edad de Dominique, era su padre quien la controlaba. La vació en cuanto se enteró de nuestros planes. Compró una pequeña casa de campo llamada La Thibaudière y le exigió a su hijo que hiciera las reformas. Recuerdo a Dominique en el fondo del pozo, como si nunca fuera a salir, dejándose enterrar vivo por su padre, que seguía intentando dirigir nuestro futuro. Nos había robado y no habíamos dicho nada. Del mismo modo que tampoco dije nada cuando, en el momento de casarnos, le explicó a mi padre que había ido a conocerlo, que no podían permitirse un banquete. Mi padre insistió que era una buena celebración para su hija, nada lujoso, pero deseaba que mis tíos, mis tías, su familia y la de mi madre se sentaran juntos alrededor de largas mesas cubiertas con manteles blancos. La madre de Dominique respondió que bastaría con que asáramos pollos. Seguía las instrucciones.
Dije que no tenía importancia, que estaba bien así. No era cierto. Me pareció un picnic miserable, pero no quería problemas. Mi prioridad era casarnos y poder vivir juntos, huir por fin. Dejé que Denis Pelicot pisoteara los deseos de mi padre. También yo le tenía miedo. Nunca olvidaré la mirada que me dirigió al año siguiente. Yo estaba en el patio de su nueva casa de campo, en bañador, embarazada de David, desenredándome el pelo, que me llegaba hasta la cintura. Al darme la vuelta lo vi sentado en la cama de la habitación, observándome. Su mirada me hizo sentir incómoda. Más tarde se lo conté a Dominique. No le sorprendió. Era el hijo del ogro. El verano siguiente su hermano mayor me tocó el culo. Mi familia. Se parecía a su padre, pero Dominique era diferente. No era como ellos, sino su polo opuesto, el aliado de su madre y de su dolor silencioso. Era un padre joven y cariñoso que se levantaba por la noche a darle el biberón a su hijo. Y éramos felices. Nos llevábamos a David incluso cuando íbamos a cenar a casa de amigos. Era un niño muy tranquilo que se quedaba dormido en cualquier parte. Lo recuerdo a los 3 años acurrucado al lado de la mesa donde jugábamos a las cartas. Vivíamos muy lejos de Indre y de la brutalidad de su familia. Nos habíamos unido a las filas de la clase media baja que crecía en las afueras de París. Y durante años, los domingos por la mañana, Dominique llevaría a los niños al bosque de Senart y jugaría con ellos interminables partidos de fútbol, como si por fin hubiera encontrado a los compañeros que no tenía en la finca de Aublais. Con el tiempo dejé de creer que fuéramos iguales. Los protegía, sabía que su familia nadie consolaba a nadie, lo único que los mantenía unidos era la tiranía. Yo era consciente de la magnitud de nuestras diferencias. Para él la tragedia era una amenaza constante y sobre todo venía de dentro. Para mí, la tragedia formaba parte del pasado. No había dejado desconsolados, pero llenos de un amor perdido. Mi hermano se había convertido en un joven silencioso y resignado. Trabajaba como fontanero en el sector de la construcción y no sabíamos nada más de su vida. En cuanto a mi padre, se había ido a vivir a su Bretaña natal por presión de mi madrastra. Me entristeció que se alejara cuando acababa de nacer David. Lo quería cerca de mí y de mis hijos. «Papá, ¿te marchas?» Su única respuesta fue una expresión resignada. Su mujer lo llamaba Jounic. Yves en bretón o Joan. Allí, como muchos exmilitares, trabajaba reclutando obreros para la construcción. Un día su secretaria lo encontró inconsciente en su despacho de Quimper. Un aneurisma que podía reventar en cualquier momento le había provocado un ataque epiléptico. Lo operaron de urgencia, pero el lado izquierdo del cuerpo se le quedó paralizado. Tenía 47 años. Aprendió a caminar de nuevo, pero el brazo no recuperó la vida. Se sentaba, lo cogía con la otra mano y se lo colocaba en la pierna o metía la mano en el bolsillo. La mitad de él ya no estaba allí, quizá más, pero mantenía su elegancia y se ponía despacio sus trajes sin olvidar los gemelos. Y seguía hablándome de mi madre cuando estábamos solos, por supuesto. Me hablaba de su dulzura y su alegría del vivir. Le echaba de menos y a mi madre me iluminaba. Al alejarse añadía más ausencia. Parecía decir que ya no tenía mucho que ofrecer y que lo que viene no nos consuela de lo que hemos perdido. Caroline nació en enero de 1979. Una niña. No sé por qué, pero me sorprendió. Algunos me dijeron que debería llamarla Jane, como mi madre, pero de ninguna manera mi hija heredaría una vida truncada. Pensé en Caroline por Carolina de Mónaco y sonaría bien con Pelicot. Estábamos ennobleciendo el apellido y escribiendo una historia totalmente diferente. Recuerdo a mi preciosa hija con su diadema de princesa, haciendo girar su vestido en la fiesta de la escuela. Ese día estaba conmigo su abuela Juliette, que la adoraba. David tenía mucha complicidad con su abuelo, con el que veía películas del oeste. Porque a pesar de los recuerdos difíciles, los padres de Dominique venían de vez en cuando a pasar unos días con nosotros y durante las vacaciones escolares los niños iban a su casa, donde se reunían con sus primos y exploraban los mismos paisajes que nosotros a su edad. En el fondo, aunque nos habíamos marchado, no habíamos huido.
Como nacimos después de la guerra, de niños siempre habíamos sentido su sombra planeando por encima de los adultos. Algo les hacía apretar los dientes y perder la paciencia enseguida. Nunca hablaban de ella y nosotros nunca se lo reprochábamos. Habían depositado sobre nosotros una especie de fatalismo. Lo importante era vivir de otra manera. Sin duda pensábamos que nuestra felicidad y nuestros maravillosos hijos podrían arreglarlo todo. Pero cuando David, a los 8 años, me contó, al volver de una de esas estancias, que su abuelo había encerrado a Caroline con las cabras a obscuras, porque se negó a comer, me hirvió la sangre. Le llamé por teléfono y le dije que no volverían a ver a sus nietos. Evitamos la Thibaudiere. Después su abuela insistió en que quería verlos. Estaba triste y, como siempre, a Dominique le dio pena. Así que regresamos. Nicole había crecido. Me sorprendía que no saliera y que no viera casi a nadie. Se lo comenté a mi suegro. Con el paso de los años yo había adquirido un poco de confianza en mí misma. ¿A ti qué te importa? No vayas a meterle ideas raras en la cabeza, gruñó. Y entonces nos asaltaron las dudas. ¿Abusaba de ella? Seguramente. ¿Qué mejor presa que una joven con discapacidad mental sin familia? Ay, sí. ¿Abusaba de ella delante de su mujer? Dominique habló con su hermano Joel, que le restó importancia, y le dijo que en todas las familias había incestos. Bendito Dios. Y se normalizó. Tanto en las ricas como en las pobres. Él lo sabía muy bien porque era médico. Fue la primera vez que oí la palabra incesto y me quedé estupefacta y aterrada. A él le parecía normal. Estaba empezando su carrera política en el RPR de Indre et Loire, así que no quería que saltara un escándalo familiar que pudiera manchar su imagen. Ay, me estoy emperrando. Nosotros nos callamos, como todo el mundo, bajo el techo de Denis Pellicot. Oíamos llorar a Juliette. Siempre acababa pidiéndonos dinero. Dominique le daba unos billetes. Yo pagaba la factura de la luz. Nuestra felicidad debía pagar su tributo a la infelicidad. Cuando Juliette Pellicot se enteró de que tenía cáncer de mama, entendió que era su puerta de salida. La llamé cuando volví a quedarme embarazada a principios de 1986 y le dije: «Nacerá en octubre, Juliette, ánimo». «Ya no estaré aquí», me respondió. Murió sola en el hospital, sin nadie a su lado, en marzo. A pocos días de cumplir 65 años. Como era costumbre entonces, llevaron su cuerpo a casa para que lo velaran. En el ataúd, bajo la peluca, su rostro estaba por fin en reposo. En cuanto la enterraron, Denis Pellicot oficializó su relación con Nicole. Ella tenía 25 años. Él 58. «Sienta bien tener a una jovencita en tu cama», dijo. Florian nació en octubre como esperábamos. Dominique estaba cambiando. Era como si hasta entonces hubiera fusionado su dolor con el de su madre. Y ahora que ella había muerto, algo se desbordaba. Los recuerdos afloraban. Me contó una pelea en Oblaise con su hermano Joel, que le había tirado una piedra y le había dado en la cabeza. Tenía 9 años. Lo llevaron al hospital de Chartreux y lo tuvieron en observación durante una noche.
Se despertó porque le costaba respirar. Al abrir los ojos creyó ver un bigote. Me lo contó así, con sus impresiones de niño. Tenía el miembro de un enfermero en la boca. Ay, no. Llevábamos casi 15 años casados y nunca me lo había contado. Íbamos a la Tibauridiere con menos frecuencia. Denis Pelicot murió de un infarto en febrero del 2004. Nicole lo encontró tirado en el suelo de la cocina. Dominique fue a ver el cuerpo de su padre, pero no asistió a su funeral. Teníamos previsto viajar a las Antillas. Nuestros hijos sí fueron al funeral de su abuelo. Sabían la sombra que ese hombre proyectaba sobre su hijo y sobre ellos mismos. Unos años después, Caroline le sugirió a su padre que escribiera sobre su infancia. Sentía que allí había claves, nudos y cosas mal digeridas que la escritura podría desentrañar. Dominique siguió su consejo. Me hizo leer su texto y repartió una copia a cada uno de nuestros hijos y otra a su hermana. Ya no lo tengo. Lo destruyó tiempo después la furia de nuestros hijos en Mazán. La copia de Caroline está ahora en el expediente de instrucción. Es un relato marcado por el sufrimiento de su madre y la violencia de su padre, y menciona el castillo de Ublaise, una pedrada, a Nicole y muchos otros episodios. Su historia termina el día en que nos conocimos. Dominique escribió que para él significa el final de la pesadilla. Ahí termina el capítulo 7. Ahí termina el capítulo 7. Ay, Chofis, tocallita, muchas gracias. Muchas gracias por los regalitos. Gracias, la Mitch, muchas gracias, la Mitch, muchas gracias. Qué indignantes. Qué pinche coraje. Lo que me cayó de peso, bueno, todo, ¿verdad? Pero lo que me cayó de peso es que la esposa del suegro, ¿no? Que era violento, que le dio cáncer y que para ella fue una salida. Fue incluso como, pues ya, con esto acabo, ¿no? De los maltratos del señor. Y ya después el señor se casó con una de 25 y sienta bien tener a una joven en la cama. Hijos de su puta perro culo. Y luego se quejan de nuestras quejas, ¿eh? Y luego dicen, ¿por qué hacen escándalo? Habrá, hombre, que no violen. Yo digo que sí, mi querida Leslie. La problemática es que tienen la posibilidad de, ¿no? Me emperrecillo. Es que el problema que uno se emperra como mujer, chicas y chicos, es que esto sigue pasando y seguirá pasando. Tengo, tengo ganas de gritar y de chillar, Carla. Estamos emperradas, mi querida Chovis, andamos emperradísimas. Se imaginan la, la, la plática de la autora con la escritora, porque ella narró la historia, ella no es escritora, era una abuela común y corriente como lo estamos escuchando y de repente se tiene que ver obligada, entre comillas, a hablar de esto. Entonces se imaginan la plática en sacar esto. Es, entre comillas, muy fácil leerlo, ¿no? Porque ya está ahí, ya están las ideas ordenadas. Pero se imaginan empezar a recordar todo y empezar a desentrañar y decir, o sea, ¿no?
Ha de haber sido fuerte, fuerte. Sí, Mimosa, yo creo que le vamos a dejar el capítulo 7. De todas maneras, perdón, se me cierra la garganta. De todas maneras, mañana lo subo en el canal de YouTube para quienes no lo hayan escuchado. Oigan, y si pueden, y si lo creen conveniente, perdón, denle a conocer este libro a los hombres de su vida, para que entiendan todo este pedo, cómo se lastima a los adolescentes, a los chicos que se están formando. Hace antier o ayer, un chiquillo, pendejillo, porque no es otra cosa, ni los papás, qué chingados, no le quitó la existencia a dos maestras, creo allá en el norte de México, porque está en el YouTube, creo que está en el Facebook, una cosa así, en grupos de hombres machistas, un niño, un adolescentito, y nada más buscan pretexto porque les meten estas ideas a los jóvenes que se convierten en hombres, les meten ideas erróneas de odio hacia las mujeres y no de empatía porque somos seres humanos. Denles a conocer este tipo de lecturas para que vean o sea, qué hay detrás de toda esa estupidez, de esas tonterías. Qué bonito respetarnos, cabrón. Neta que es bien bonito respetarnos. Y nos ahorraríamos tanta chingadera si simplemente nos respetamos, ¿no? Sí, sí, mi querida Chofis. Sí, psicópatas, sí, o sea, educativos, cabrón, educativos. La familia, que si no todos están enfermos. Sí, no, y no es cuestión de enfermedad, es cuestión de transmisión y de ejercicio del poder sobre el otro. En este caso es sobre las otras, sobre las mujeres que se tienen a la mano, ¿no? Exactamente, Chofi. Mi padre borró mi memoria a los 9 años, a los 11 años. Ay, ni escucharlo es exacto. Es que ese es el punto, que entiendan por un instante en en la situación en la que están. No, no ellos, no todos los hombres son iguales, por supuesto, y afortunadamente. Pero sí que por un momento tengan esta perspectiva. Ya eché tu chiste. Sí, yo creo que aquí echaron varios chistes porque sí, sí está muy cabrón, ¿eh? En Michoacán. Fue en Michoacán, fíjate. Sí, sí, enorme, una enorme. Va a ser ahora en adelante va a ser una de mis de mis heroínas. Espero terminar pronto con ese proceso de sanar. Claudia, te lo deseo de todo corazón y de todo cariño y de toda empatía y sororidad. Es un proceso, yo lo sé, y lo vas a lograr. Y es para tu bien, mi querida Clau. En un minuto. Ya, perdón. Es que está muy cabrón, güey. Está muy cabrón porque desde los chistecitos machistas, desde las complejidades, desde los micromachismos, o sea, todo eso es como un barrilito que si se le llena, sale esto. Es como lo que leímos aquí. Y no lo dice la señora, y no lo decimos como mujeres, lo dicen ese cúmulo de acciones no dichas o de complicidades entre ese sistema. El, no, pues es que así es en todas las familias. El incesto, mire, están de los ricos hasta los pobres. O sea, como, ¿de qué te sorprendes, no? Perdón, el pendejo soy yo. El pendejo soy yo, ¿no? Por no normalizarlo, ¿no? No, sí, las mujeres, tienen que tener hijos y dar a luz y o sea, hay una elección, no hay una elección, no sé, ¿no? O sea, denle a conocer este tipo de lecturas a los hombres de a su alrededor para que a lo mejor no lo aguantan o sí lo aguantan, aunque sea un pedacito, pero por lo menos una perspectiva, ¿no? Es más, sí, por supuesto, sí, sí.
hace rato hice un lab y un supuesto amigo me hizo quedar mal con cocinas. Sí, sí, y lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito y eso está mal. Está muy mal. Lo que quieran, sí, no, 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 no. Está mal. Y vean, vean la muchacha que afortunadamente fue ayer o antier, ya antier, que pues pidió la eutanasia asistida. ¿A raíz de qué fue? A raíz de que pues la ultrajaron y la chica no encontró salida y su salida fue tirarse de un quinto piso y se maltrató su cuerpo, pero también ya su corazón, su mente, su alma ya estaban mal por ese hecho. Y vean quién se tuvo que ir ayer a sus veintitantos años tenía toda la vida por delante. Y solamente por diversión de unos solos. Hay una película que se llama Pecado, ahorita me vino hacia la mente, Pecados de Guerra, donde salía este Fox, ¿cómo se llama? El de Volver al Futuro. Una película que yo no aguanté, creo que la vi en mi adolescencia, que yo no aguanté, cabrón. No la aguanté porque es terrible, Pecados de Guerra. Y salía en el 5 y salía todo. Era un grupo igual en la Segunda Guerra Mundial, ven que Estados Unidos fue, siempre va de metiche, y siempre lleva a sus soldados de carne de cañón. Y entonces creo que están en Vietnam, ¿no? Que es Vietnam lo que más en su historia polula, no es lo único, pero es lo que más le dolió. Y los soldados, un pequeño batallón en una pequeña isla en Vietnam, creo, una cosa así, un pueblito, pues agarran a una chica, una joven, y entre todos día y noche le hacen cosas feas. Y el único que se opone fue Michael J. Fox, me acuerdo, y es el único que se opone. Y él pues tenía ese pesar porque día y noche le hacían eso. Y después, ya cuando regresan los soldados estos a Estados Unidos, que me parece, creo que quien los denuncia es Michael J. Fox, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que saque la casta a causa de tanto dolor que le causaron, claro. Si era una niña, era una niña. No es vida vivir así con esa historia. Sí, no, no es vida. Y merecía irse, porque si ella decía, no es no, merecía irse. Yo entiendo a las personas que, que, que dice es que es cuestión de Dios. Lo entiendo porque también lo hacen con esa buena intención, porque ven la vida que es sagrada, lo entiendo perfectamente. Y también se les agradece esa intención, porque le dan el peso a la vida, ¿no? Pero si no vives y solamente existes, ¿quién es uno para decir en qué grado es el dolor del otro, ¿no? Pues yo qué voy a saber. Yo sé lo que me duele a mí como pellizco, ¿no? Pero yo no sé el dolor del otro. Puedo imaginármelo, lo supongo. Trato de ser empático, pero no. En mi perra vida voy a saber lo que alguna vez Ian sufrió, lo que alguna vez mi Chofi sufrió por algo, lo que le... Puedo decirte acompaño, te entiendo, pero nunca voy a saber, ¿no? Una plática de filmes de tema, tengo una teoría de ese tópico. Ah, va, Leslie. Estaría muy bien, fíjate, una de esas películas. Fíjate que esa me dejó muy, muy, muy tocada en ese sentido, ¿cómo se llama? Pecados de Guerra. Al mejor está en el tutú. Déjenme ver. Si está en el... Ay, estoy muy triste, muchachos, estoy muy triste. A ver, Pecados de Guerra. Pecados de Guerra. Creo que sí está aquí en el tutú. Sí. Está en el tutú, fíjense, ahorita se las pongo. A lo mejor está censurada y estaría bien que esté censurada. A ver, les voy a poner, ¿para qué? Digo, a lo mejor se echan este fin de semana esa peliculilla. No, esta. A ver, aquí está. Es esta, está en el tutú, miren. Y es cuando estaba Michael J. Seguro, Fox. sargento. El arroyo está 30 metros abajo, Mira, sargento. ay, esa es la chica, muchachos. Ay, esa es la chica que se llevan y hacen sus cosas horribles con ella. Y acaban con ella Hay terriblemente. mucha agua. Llévenla adentro.
Bueno, ahí no se las pongo todas, toda, si no me quitan el live, se llama Pecados de Guerra y está en el tutú, por si quieren echarse más emperramiento. Por si quieren, ahora que si, ya digas, hasta la panza se me dolió, le iba entrando, no, perdón, Ian, perdón, disculpa. Pues es que cada quien tiene dolores distintos, ¿no? Al grupo de WhatsApp, aquí está, mira, el número, 2788. O si no, mándame mensajito por privado, Sil, y te mando yo el link. O si no, aquí, mira, ahí está. O si no, se pueden suscribir al boletín de mi perfil de YouTube, digo, de aquí de TikTok. Es como un WhatsApp, pero de aquí de TikTok. Están esas vías. Es el número, o por mensajito, o por el boletín. ¿Está bien triste? ¿Tú ya la viste? El caso de las niñas de la guerra de Japón, que yo lloré 3 días con ese documento. Ay, no me digan. Ay, no me digan. Películas que emperran, sí. Películas de emperran. Ayer vi también, ayer estaba, entre que estaba editando videos y todo eso, vi este peliculonón, se lo recomiendo. Está en otros términos, pero también, de hecho quiero hacer un video de como un análisis antropológico de esta película. También no es cosa, ay Dios, también no es cosa feliz, ¿eh? Perdón si ahorita estamos muy en momentos tristes. Esta, qué película, no, ay Dios, este señor Robbie Williams, es un película, no, se llama Boulevard de Robbie Williams. Trata de, a grandes rasgos, trata de, a ver, me voy a poner esta escena. Trata de que Robbie Williams es pues una persona adulta mayor y que de mangas, de primeras a buenas, se anima a pues ser lo que siempre fue, que era homosexual. Encuentra a un chico que bueno, ofrece sus servicios íntimos y no sé, no es una clásica historia de enamoramiento, sino es muy paternalista. Lo quiere al chico, trata de ayudarlo, de cuidarlo. Sí hay cierto enamoramiento, pero hay un cuidado, hay una confrontación con la esposa pues hay como que no, y no es un final feliz, no es de estas historias de, todos felices y contentos, y no, es una historia como de reflexión. Esta película ya tiene muchos años, ya ven que Robbie Williams pues ya tiene varios años que falleció, que también se quitó, ¿no? Por propia mano su existencia. Buenísima la película, se las súper recomiendo, se llama Boulevard de Robin Williams, perdón. Ya está chilla, ay, perdón, Ian, disculpa, ve. Luego van a ofrecer las disculpas, pero ya póstumo ser, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Boulevard, esa. ¿Se han visto? Incendies Can de un gran drama, pero si no lo he visto todo. ¿En dónde está Leslie? Échanos dónde lo encontramos. El tema de autodescubrimiento es necesario, muy necesario, muy necesario. Ya ves que, no sé si han visto, pero aquí en México, una chica que tiene cuestiones de su hígado, de su hígado, que ya no, sus riñones, creo, ya no funcionan desde hace como 2, 3 años, está luchando precisamente por la ley. Ella está impulsando la ley, ¿cómo le dice? Pues sí, para irse uno dignamente. Ojalá se logre, porque todos merecemos, así como merecemos muy nacer en las mejores condiciones, también irnos en las mejores condiciones, ¿no? También hace ratito estaba cenando, me salió el video de una chica rusa, creo que rusa, una chica rusa que se lanzó de un puente, no, y muy joven, muy, muy bonita, no. Necesitamos esa ley ya. Está bien, tremenda. ¿Verdad que sí está tremenda? Y la pasaban en el 5, me acuerdo re bien que la pasaban en el 5 tú. En la página rusa, en la Cuevana. Todos merecemos, claro, decía Emily Durkheim en su obra. Pues Emily Durkheim, que es el padre de la sociología, tiene un libro especializado en ese tema que se llama Suicidio.
¿no? Y hablaba precisamente de eso, de cómo si no controlamos el nacer, ¿por qué no carajos podemos controlar el irnos con dignidad? ¿No? Que también está fuerte el debate. ¡Ay, qué bueno! Y la gente no entiende. ¡Oh, qué la chingada! Pero qué bueno que ya se empiece a abrir el debate en América Latina. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que sí lo va a lograr. Ojalá, ojalá, Mimo, ojalá. Y más por ella, porque ella ha estado luchando muchísimo. Yo creo que se lo merece, se lo merece. ¿Cuál, Ian? ¿Ya lo viste? En la OK, espérame. Déjame apuntar, déjame apuntar. OK, punto. OK, gracias, Leslie. Presidente de mi país, Bukele, tuvo la osadía de opinar sobre Noelia en contra de su... pues no que él muy de izquierda. A veces según se notaba que de izquierda, pero ya salió que es de derecha el vato. Ah, ¿y para qué? O sea, esa gente que ya no puede estar aquí, ¿a poco mi tío Bukele va a ir a lidiar con esa persona? Va a ir a sostenerla, le va a dar lo económico, le va a dar lo espiritual, sí, ¿a poco les van a dar? Si no les vas a dar, no le quites. Empezar por la charla, exactamente. Por desvelar que la vida por la vida misma es absolutamente sagrada e intocable. Si es sagrada siempre y cuando sea vida. No estar existiendo nada más porque sí, ¿no? En una foto con pelos de choclo, nada de izquierda. Sí, no. Acá tampoco. Acá en México, muy de izquierdas, muchos que están en la silla se dicen, nah, puro derechita disfrazado, puro derechita de disfrazado. Medio quieren hacer debatillos de ciertas cosas, pero no. Por ejemplo, a este tema no le está entrando mi presidenta. Nah, hace como que la Virgen le habla. No, estos temas no. Si no somos la sociedad las que quienes impulsamos, ni madres, no hacen nada. Ni modo. O sea, ándale, ella, Samara Martínez es quien, exacto, ella, la gran Samara Martínez. Y ese tipo de mujeres y hombres, por supuesto, porque hay también hombres luchando por sus causas, son los reales héroes, son nuestros reales héroes y heroínas, porque gracias a ellos y a ellas, pues si esperemos que se logre, pues no nada más es para ella, porque ella muy bien puede hacer, entre comillas, yo supongo que ya le sabe al tema, pues clandestinamente puede contratar a algún doctor, pero no, se está tomando el tiempo que ya no quiere estar aquí, que me parece, híjole, pinche bien loable, se está tomando el tiempo para dárnoslo a nosotros, también en charola de plata, ¿eh? Si se logra, y aunque no se logra, lo está haciendo, lo está visibilizando, lo está gritando, ¿no? Exactamente, dejar ir también es amar, claro. Yo creo que sobre todo es amar, ¿no? Sobre todo es amar. Sí, como decía Samara, en alguna entrevista que hoy, ¿cómo es posible que a un perrito tú vas y le dices al veterinario, pues ya, mi perrito ya no, ya está viejito, enfermo, necesito la eutanasia, la pagues y al día siguiente el perrito ya descansa? ¿Y por qué yo no como ser humano, no? Esas grandes distinciones en valorar la vida, de si una vida es mejor que otra o más que otra, pues no es. Ah, qué duro, qué duro, muchachos, qué duro. Bueno, oigan, les recuerdo que estoy ahí en el YouTube. Voy a subir este video, el pasado, los primeros capítulos de este libro ya están ahí en el canal de YouTube, porque alguien ahí me dijo que lo subiera como podcast y sí le hice caso. Entonces por ahí van a estar. Mañana subo que está aquí, que estamos grabando ahorita, y por supuesto que sí, por supuesto. Les recuerdo también que es que la iglesia ha controlado, sí, la cuestión de la moral, ¿no? Sí, pero ya nos estamos zafando, poquito a poquito, ya nos estamos zafando. No todo es eterno. Si Roma cayó, la iglesia también está. La iglesia como institución, no como religión, ¿no? La iglesia como institución que a veces en vez de ayudar, no, nomás no, pero como institución se está cayendo. Había un tiempo que los padres no daban la bendición a la gente que se... Sí, de hecho no los dejaban enterrarse en el Camposanto, sí me acuerdo. Ajá. Sí. Esos a quienes
no estaban casados, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy casada, estoy en amaciato con el Arqui, este, y ya, pues ya llevamos años, ¿no? Ya el padre de seguro me va a excomulgar, ¿no? Tú fuiste Claudia. Ay, Claudia, de veras. Gracias, Claudia. Muchas gracias. No se me había ocurrido, siempre se me van las ideas, nunca se me había ocurrido tú. Pero ahí está, muchas gracias, Clau. No sé si meterlo en el Spotify, pero creo que ya con el YouTube, ¿no? En el tutú. Porque, pues, a veces si allá en el tutú, me visitan, muchachas, muchachos. También les recuerdo que tenemos cafecito veracruzano porque la antropología y aquí el TikTok no nos monetiza mucho, que digamos. También tenemos cafecito veracruzano por si alguien quiere café de acá de Coatepec, Veracruz, para que pues me eche la mano en este sentido en la cuestión económica. Se los agradecería un chorro y un montón. También si les gustan los lives o los videos acerca de antropología, pues ahí tienen su cafecito, costo de café. Ahí está, les va a poner cuánto cuesta el café hasta ahorita, después luego sube, luego baja. Ahí está. En Spotify dicen que pagan más. ¿A poco? Ah, entonces lo voy a meter tú. En Bolivia queremos normalizar la eutanasia en los perritos. Ay, ¿cómo crees, Aleph? No friegues, ¿a poco? Hasta en los perritos. Ay. Por el tema de la guerra. Ah. Oigan, tenemos ahí cafecito veracruzano, de descafeinado regular, clásico gourmet y hasta de décima altura. Para que en los siguientes lives se echen su cafecito veracruzano, Entrego a todo México, República Mexicana, Estados Unidos, Asia, Croacia, Francia, todo lo que termine en ansia. ¿Cómo crees? En los perritos. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Ay, no, la gente a veces... Hay mucho tiempo libre en mucha gente, hay mucho tiempo libre en mucha gente, y tanto que barrer en la calle, tanto que podar en los camellones, tanto que sembrar en el campo, tanto que sembrar árboles en los cerros, y ahí a veces, ay, no, sí, ay, no, no. O sea, sí hay que controlar la natalidad en los perritos, porque por ejemplo en México hay muchos, pero muchos y muchos sufren, ¿no? Pero sí, moraliza, ya me imagino. Ay, ahí va mi gorda. Pero bueno, así la vida, así la gente. En fin, bueno, pues ya me retiro, ya son 1:45 del otro día, ya es de madrugada, ya es viernes, ya es sábado, Ya pueden echarse sus chelas a gusto. Que alguien me explique, que alguien nos explique. Todo pro vida, ay no. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan bonita noche y bonito fin de semana. Descansen, hagan todo lo que tienen que hacer en fin de semana, que el que hacer, que lavar, que barrer, que trapear, que todo. También distráiganse para que, bueno, otra vez empiece el lunes con Tocho Morocho. Bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todos. De todas maneras, mañana subo este live en el canal de YouTube por si alguien quiere verlo desde el principio y escuchar la lectura, ¿no? Ay, gracias. Y les seguimos. Yo creo que este libro lo acabamos de acabar la siguiente semana porque está súper, súper rápido. Muy emperrador, pero ya lo acabaríamos. Gracias, Ian, igualmente. Sil, muchas gracias, Clau. Gracias. Ah, perfecto, Sil, claro que sí. Ahorita lo veo. Gracias, Aleph, igualmente. Chao. Gracias, que tengan bonita noche, bonito fin de semana. Hasta el lunes.